Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. 4 de junio de 1946. 67 años del día de hoy pasaron en lo que tiene que ver la historia del primer gobierno de Juan Domingo Perón. Un Perón que había sido elegido presidente allá por febrero del año 1946. Aparecía este partido nuevo, el Partido Laborista, que había logrado vencer a lo que ese entonces era la sumatoria de la partidocracia, la Unión Democrática, esta unión de todos los partidos, dentro de los cuales se encontraba el conservadurismo como fuerza más importante, la Unión Cívica Radical e incluso el Partido Comunista. Todos ellos en contra de esta nueva figura que irrumpía el escenario político nacional. En entonces, el coronel Juan Domingo Perón, que pasaba a partir del 4 de junio a convertirse en el general Juan Domingo Perón. Un Perón que empieza a plantear algunas cuestiones novedosas de lo que tiene que ver con la época. Lo primero es la irrupción de lo que normalmente en la política suele denominarse la democracia de masas. Podemos denominar esta democracia de masas como la irrupción del pueblo que va a participar de la política. Y precisamente en el año 1945, el 17 de octubre, se produce eso, el encuentro entre las masas y su líder. Un encuentro que nunca más se va a poder quebrar. La unión de las masas a la política va a ser, podemos decir, prácticamente un hecho ineludible en la historia argentina, y ahí va a empezar parte de esta historia. Esta historia que, como dijimos, en junio del año 1946 se inicia con un Perón que empieza a plantear algunas cuestiones novedosas. La primera tiene que ver con un plan quinquenal, empezar a pensar en la política argentina no a corto plazo, como la pensaban prácticamente la mayoría de los gobiernos desde la década infame e incluso el irigoyenismo, sino a empezar a pensar a corto, mediano e incluso largo plazo con este plan quinquenal. Plan que además que va a incluir todo lo que tiene que ver con las políticas sociales y económicas del peronismo, va a incluir algunas cuestiones que muchas veces no son tenidas en cuenta por la historia oficial, como es el voto femenino. Uno de estos 25 puntos del plan quinquenal incluía el voto femenino, pero también hablaba de algo fundamental que tenía que ver con un cambio en la vida política de los argentinos. Cuando Perón era ministro de Guerra, lo que hoy sería el ministro de Defensa, que asumió hace muy poco Agustín Rossi, lo que pensaba Perón es que la Argentina producía un 100%. De ese 100%, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un 50% no iba a poder ser vendido más a los países europeos. Por ende, este 50% que la Argentina no iba a lograr vender iba a generar un sinnúmero de problemas. Uno de los más comunes y que todos nosotros conocemos es la desocupación. ¿Qué debía hacer el gobierno? Perón plantea algo inédito que tiene que ver con aumentar el consumo interno. La aparición de una política keynesiana, esta idea de otorgar mayor poder adquisitivo al pueblo trabajador, y van a empezar a aparecer las conquistas sociales. Conquistas sociales que, como siempre dijimos, el socialismo las planteó durante muchísimos debates durante la década del 30, pero fue el peronismo el que transformó estas ideas en políticas concretas. Por eso va a aparecer el aguinaldo, van a aparecer distintos tipos de políticas sociales, también, hay que decirlo, con la mano de Evita, una persona que va a irrumpir en la vida política argentina y también lo que tiene que ver con el rol de la mujer. La aparición, obviamente, de un Perón con su política de nacionalismo y esta idea que nombraba Raúl Scalabrini Ortiz, que la Argentina tenía una gran una telaraña metálica, esta telaraña mecánica y de metal, constituida por los ingleses, que recorría todo lo que tiene que ver con la actividad económica. Esto es lo que va a destruir Juan Domingo Perón, entre otras cuestiones, con su política de nacionalizaciones, los ferrocarriles y otras empresas y elementos estratégicos del capital británico. Lo que vamos a hacer ahora es ver parte de lo que tiene que ver con el video dedicado a Juan Domingo Perón, y luego vamos a hacer un resumen de lo que fue el primer gobierno. El 4 de junio de 1946,
Juan Domingo Perón se convirtió en el nuevo presidente de los argentinos. En sus manos tenía un país que, gracias al proceso de sustitución de importaciones iniciado en 1930 a causa de la crisis económica mundial, había desarrollado una importante industria. Argentina podía exportar a toda América y poseía además grandes reservas de oro acumuladas en el Banco Central. El fin de la Segunda Guerra Mundial abrió una nueva etapa en la economía de la nación. El gobierno de Perón lanzó el llamado Primer Plan Quinquenal. El plan del presidente impulsó un fuerte proceso de nacionalización de la economía. Los ferrocarriles, las empresas telefónicas y las de provisión y distribución de gas fueron adquiridas por el Estado. Para financiar la compra se utilizaron las reservas estatales, que también permitieron saldar parte de la deuda externa y realizar un gran plan de obras públicas. Su movimiento se proponía como una superación del capitalismo y del comunismo. Este modelo apuntaba al desarrollo de la llamada economía social, en la cual el Estado tomaba medidas que aseguraban la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Luego de vencer una serie de resistencias y renuncias de dirigentes de los partidos que lo habían ayudado a llegar a la presidencia, en diciembre de 1947, Perón articuló sus fragmentarias fuerzas. De esta forma surgió el Partido Peronista. Ese mismo año se produjo una reforma política clave, la sanción de la ley del voto femenino. Esta conquista materializaba la lucha de diversos grupos feministas durante largas décadas. Desde su trabajo en la Secretaría de Previsión, sumado a la fundación que llevaba su nombre, la popularidad de Eva crecía aceleradamente. Eva era, para los que la amaban o la odiaban, el símbolo de los nuevos tiempos. Hacia 1949, las transformaciones impulsadas por el gobierno ya eran palpables. El peronismo planteó la necesidad de legitimar jurídicamente esta nueva etapa de la Argentina mediante una reforma constitucional. Hacia fin de año, y luego de atravesar una serie de fuertes discusiones con la oposición, la nueva Constitución fue sancionada. Se incorporaron los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. Bueno, ahí en el video del canal El Cuento nosotros podemos ir observando lo que fueron los logros del primer gobierno de Juan Domingo Perón. Muchos de estos logros se materializan en lo que se conoce como la reforma constitucional del año 1949. Y la verdad que nosotros queríamos cerrar este bloque que tiene que ver con el primer gobierno de Juan Domingo Perón haciendo dos o tres reflexiones muy cortas. La primera tiene que ver con este elemento, la Constitución del año 1949, una constitución revolucionaria en lo que tiene que ver con la vida política, social y también jurídica, estableciendo estos derechos sociales que después, lo que vamos a explicar seguramente la semana que viene en lo que se denominó como la revolución fusiladora o la revolución libertadora, como cada uno de nuestros oyentes le guste definirla, va a terminar destruyendo esta constitución peronista e incluyendo estas conquistas sociales en lo que hoy se conoce como el artículo 14 y parte o gran parte del artículo 14 bis. Lo segundo que también es importante es que a veces cuando se analiza el peronismo en la actualidad se hace críticas y dice que el peronismo nunca fue frentista. Como se puede observar en el video, el Partido Laborista, que fue la fuerza que permitió que Juan Domingo Perón acceda al poder, y después el Partido Peronista, y un tiempo más adelante lo que nosotros hoy conocemos como el Partido Justicialista, desde sus orígenes tuvo esta cualidad, un partido frentista y un partido de tipo movimentista. Se fue nutriendo de los sectores progresistas y más importantes de la sociedad. Esto permitió que la fuerza que lideraba Juan Domingo Perón tenga, entre otras cuestiones, apoyos de la Unión Cívica Radical. Quijano incluso era
un radical e importantes sectores de lo que en ese momento se conocía como el irigoyenismo o los jóvenes irigoyenistas. Un ejemplo claro de esto es Forja, una fuerza de jóvenes radicales que estaban descontentos con lo que era la presidencia de Alvear, con el intento de Alvear de volver a la política, y encuentran luego de la década infame, la década del 30, en Juan Domingo Perón la oportunidad obviamente de cumplir eso que Irigoyen nunca logró hacer: comenzar a construir una patria justa, libre y soberana. Esto era el resumen que queríamos hacer de lo que fue el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Vamos a ir a la pausa y luego nos va a acompañar Nicolás Weiserman charlando junto con ustedes lo que tiene que ver con las noticias más importantes de la semana. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.